Perfecto. Muy bien, hermanos, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Y el tema que en esta mañana nos atañe, hermanos, es regocijaos en el Señor siempre, o también usted puede usar alegres en el Señor siempre, o también se puede usar gozosos en el Señor siempre. Dice la palabra del Señor, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Muy bien, vamos a sentarnos, estimados hermanos, y me gustaría que cada uno de vosotros, queridos hermanos, tengan en cuenta el estudio que hemos hecho sobre el libro de Filipenses hasta el día de hoy, ya que el día de hoy, hermanos, estaremos recordando en algunos apartes las circunstancias que el apóstol Pablo en Roma vivió, pero también, hermanos, vamos a mirar cuál fue su actitud frente a las mismas. Es importante entonces, amados hermanos, que comprendamos a la luz, por supuesto, de la Escritura, que la vida en Cristo, escúcheme, es lo más hermoso. La vida en Cristo es lo más maravilloso que nos ha podido pasar a aquellos que por la infinita gracia de Dios hemos sido llamados. ¿Cierto, hermanos? ¿O usted qué piensa? Creo que es lo más precioso. Hermanos amados, mi punto de concentración en nuestra escuela dominical estará en la palabra gozo o en la palabra chairo. En el griego, hermanos, y en los versículos que estaremos viendo, existen tres palabras: chará, chairo, y otra palabra, hermanos, que es difícil su pronunciación, pero que al final nos lleva a comprender, hermanos, que el gozo que tenemos los creyentes es el gozo que Cristo nos ha dado por su resurrección y por su redención. Hermanos amados, es imposible que un creyente sirva a Cristo de la manera o de la forma adecuada si no tiene el gozo. No puede servir al Señor como la Biblia lo enseña. Y encontramos entonces, hermanos, que proclaman el gozo del Señor, pero no se les nota. Que proclaman que viven alegres en Cristo, pero realmente lo que vemos en ellos es amargura. Hermanos amados, si no tenemos a Cristo, o si tenemos a Cristo, pero no le servimos con gozo, hermanos, no vamos a expresar de la manera bíblica o escritural a Cristo. Es imposible, hermanos, que digamos con voz al cuello que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, cuando realmente ni eso yo mismo lo creo. Simplemente repetimos un texto por repetirlo. Las personas allí afuera, hermanos, nos están observando todo el tiempo. Y las personas, ¿saben qué ven en nosotros? Nuestro comportamiento. Las personas ven en nosotros la manera en que nos expresamos, la manera en que actuamos. Y cuando ellos ven, hermanos, que nosotros no vivimos aquello que decimos que vivimos, pues ellos van a tener una imagen errada de quién es Cristo. No podemos hablar del gozo del Señor cuando no entendemos
qué es el gozo del Señor. Hermanos, en esta mañana voy a compartir con ustedes el siguiente sermón, tan solo con 2 puntos principales, y yo espero, hermanos, que mis palabras, las cuales a veces son torpes, y lo reconozco delante de Dios, pueda a usted, así como a mí, llevarnos a entender, hermanos, que debemos vivir en el gozo del Señor sin importar la situación que vivamos. El primer punto, hermanos, que voy a compartir es este: regocijaos en el Señor siempre. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. El punto número 2, hermanos, es este. Vamos a mirar el chairó de Dios en toda la carta a los filipenses. El chairó de Dios en toda la carta a los filipenses. Esta palabra griega chairó lleva tilde en la O. Muy bien, hermanos, creo que usted está preparado. Creo, hermano, que esta enseñanza nos va a beneficiar mucho, y estoy casi y completamente seguro que el Señor nos va a ayudar, hermano, en nuestra propia vida. Punto número 1, hermanos, para aquellos que están anotando: regocijaos en el Señor siempre. Vamos a leer, hermanos, nuevamente Filipenses 4:4. Acompáñeme usted a la Biblia. Dice la palabra del Señor, hermanos: regocijaos. Esta palabra, vuelvo y le repito, usted puede tomarla también como alégrense o gócense. Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo, hermanos? Siempre. Es decir, en todo momento. Otra vez digo, regocijaos. Hay una versión que dice: los creyentes deben estar alegres siempre, en todo momento. ¿Y usted cree, hermanos, que los creyentes estamos siempre alegres, hermanos? Creo que usted ya sabe la respuesta. ¿Cuál es la intención en esta mañana, hermanos? O mi objetivo, que usted pueda ver, hermanos, a través de la Escritura, lo importante que es regocijarnos siempre en el Señor. Pablo, después de haberles mostrado a la iglesia de Filipos a través de su carta, la carta que estamos estudiando, las diferentes situaciones que él ha experimentado en Roma, junto con Timoteo particularmente, pero también con otros hermanos, como por ejemplo Epafrodito, cuando vino desde Filipos, pero también, hermanos, con Clemente y otros. Pues podemos ver allí, hermanos, que el apóstol Pablo, aunque estaba firme en el Señor, quizás no la estaba pasando muy bien. El apóstol Pablo, hermanos, entonces, después de que escribe los primeros 3 capítulos, nos muestra, hermanos, en el capítulo 4, que los creyentes, los que vamos caminando hacia la meta de Cristo, debemos entender que en este caminar, hermanos, van a haber situaciones difíciles como situaciones buenas, pero que en todo tiempo, hermanos, debemos tener una sola postura. ¿Y cuál es la postura? Estar gozosos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermanos, como le digo, ahora lleva a estos hermanos filipenses a sumergirse en el gozo, en el chairó de Dios. Que como creyentes, hermanos, que estamos escuchando esta enseñanza, que por supuesto somos su segunda audiencia, también, hermanos, junto con ellos, debemos tener, afirmar y evidenciar, hermanos, pero en el Señor, que realmente, hermanos, nosotros estamos viviendo el gozo en Cristo. Hermanos, no nos confundamos. El gozo del Señor no es estar bien económicamente. El gozo del Señor, hermanos, no es tener salud.
Porque entonces, ¿qué hacemos con aquellos que viven un gozo absoluto en Cristo y tienen cáncer? O están muriendo. Contrario a aquellos que no lo tenemos, pero vivimos bien o medianamente bien. ¿Cuántas veces decimos que vivimos en el gozo del Señor? ¿Cuántas? Muchas, se lo aseguro. Pero permítame hacer esta pregunta. ¿Realmente si es cierto esto que afirmamos? Realmente cuando decimos que vivimos en el gozo del Señor, que estamos en la plenitud de Cristo, que para nosotros el vivir es el Señor, y si morimos también va a estar bien. Realmente, hermanos, esto es lo que sentimos en el Señor. Porque de nada nos sirve, hermanos, venir al culto cuando no nos edificamos. De nada nos sirve, hermanos, venir a la iglesia cuando ni siquiera, hermanos, estamos entendiendo lo que se nos quiere enseñar. El tema principal de la carta a los Filipenses es precisamente esto, el gozo del Señor. De eso habla Pablo todo el tiempo, del gozo del Señor. No porque los hermanos no tuvieran gozo. Podríamos pensar, hermanos, que la iglesia no tenía gozo. No, hermanos. El apóstol Pablo quería alentar a los hermanos, ¿cierto? Para que tuvieran ese gozo siempre, para que lo entendieran, hermanos. ¿Y cuál es la manera en que nosotros humanamente, entonces, hermano, hacemos las cosas de la manera correcta? Cuando siempre se nos está recordando lo mismo. Siempre. Hermanos amados, antes de enseñarles a ustedes algunos versículos que nos llevan a determinar a través solamente de la carta a los Filipenses el gozo del Señor, quiero entonces recordarle 4 cosas. Primero, el apóstol Pablo expone con precisión a aquellos que él llama los enemigos de la cruz, junto a sus características. Filipenses 3, 18 y 19. Y creo, hermanos, que escuchamos una exposición maravillosa cuando entendimos, hermanos, que hay enemigos de la cruz y que a veces esos enemigos están encubiertos en la iglesia. Pero después el apóstol Pablo, ¿qué hace? Trae consuelo a esta iglesia y a nosotros, por supuesto, como su segunda audiencia, recordándonos que nuestra verdadera ciudadanía, ¿dónde está, hermanos? En los cielos, pero que en la resurrección seremos semejantes a Cristo, gracias al poder suyo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y versículo 21. El apóstol Pablo también hace un llamado ferviente a estos hermanos a estar firmes. ¿En quién, hermanos? En el Señor. Filipenses 4:1. Pero también el apóstol Pablo ruega a la iglesia para que las dificultades o los problemas se solucionen colocando como ejemplo a unas mujeres, Evodia y Síntique. Pero también, hermanos, en el gozo que Pablo tenía, le pide el favor a un hombre maduro para que él ayude a alentar y que pueda ser, en cierta manera, un intermediario para que otros, si tienen una dificultad entre hermanos, esa dificultad se pueda, hermanos, solucionar. Filipenses 4, versículo 2 y 3. Amados hermanos, présteme atención. Lo que intento decir en esta mañana, mirando estos versículos con detenimiento, es que los creyentes diariamente tendremos que pasar por múltiples situaciones a lo largo de nuestra vida. Unas van a ser buenas. Y cuando esos tiempos buenos vienen, pues nos alegramos, hermanos. Yo no he visto a la primera persona a la cual el Señor no lo esté bendiciendo que ponga cara de tristeza. Siempre hay alegría, siempre hay gozo.
Pero también, hermanos, tendremos que pasar por otras que no son tan buenas. Pero sobre todas las cosas, hermanos, o sobre todas las situaciones que el Señor, por su infinita gracia, nos provee a pasar, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Una sola: permanecer en el chairó de Dios, permanecer en el gozo del Señor. Leamos nuevamente nuestro texto, hermanos. Filipenses 4:4. Dice: regocijaos. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos filipenses, alégrense porque estoy en la cárcel. Alégrense porque oro por ustedes. Alégrense porque los amo. Alégrense porque muy pronto partiré de este mundo. Alégrense si el Señor me permite quedarme aquí. Alégrense si viene la persecución. Alégrense si se levantan enemigos de la cruz. Alégrense por aquellos judíos que trastornan la palabra. Alégrense. Pero Pablo dice: regocijaos en el Señor cuando siempre. Qué bueno que usted subraye esa palabra. Siempre. Es decir, esta palabra, hermanos, en el original nos lleva a entender en todo momento, en toda situación. Y Pablo nuevamente dice: otra vez digo, regocijaos. ¿Se da cuenta usted la intención de Pablo? La intención del apóstol Pablo en esta carta, y a su primera audiencia y a nosotros como la segunda audiencia, es esto: regocíjense, alégrense, gócense en todas las situaciones que vivamos. Algún día, hermanos, o mejor, un día, algún día no existe, un día, alguien de nuestra familia quizás va a fallecer. Pero cuando esa persona fallezca, aunque hayan lágrimas en nuestros ojos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Regocijaos en el Señor. Alegraos en el Señor. Pero hermano, cuando el Señor a ti te provea un hijo, ¿cuál debe ser la actitud? Alegraos en el Señor. Si el día de mañana el Señor te permite pasar una grave necesidad, regocijaos ¿en quién? En el Señor. Hermanos, no es blasfemar, no es criticar como lo hizo el pueblo de Israel. Los que están leyendo conmigo el libro de Números se dan cuenta de que este pueblo era un pueblo como terco, y el Señor tuvo que declarar la muerte de muchos, y así sucedió. El chairó de Dios, hermanos, en medio de cualquier circunstancia, debe llevarnos a 4 cosas que son claras y espero que a usted nunca se le olvide. Número 1, hermanos, cuando venga la dificultad o cuando venga el momento de alegría, deleítese en la gracia de Dios. Deleítese en la gracia de Dios. Y este deleitarnos, hermanos, es alegrarnos. Es que nuestra motivación está en Cristo. Lo segundo, hermanos, el chairó de Dios debe llevarnos a experimentar la gracia de Dios. A experimentar la gracia de Dios. ¿Qué es lo primero que hacemos? Deleitarnos en la gracia de Dios. ¿Cierto, hermanos? ¿Qué es lo segundo? Experimentar la gracia de Dios. Y mire lo tercero, y creo que algo muy importante, estar conscientes, y esta palabra conscientes nos lleva a gozarnos, nos lleva a alegrarnos y nos lleva a regocijarnos, pero ¿en qué? En la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Hermanos, a veces uno ve a hermanos, y lo digo en general, hermanos, no estoy hablando de hermanos de nuestra iglesia, sino en general,
pero uno los nota, hermanos, no con el gozo del Señor. Uno los nota es diferentes. Hermanos, somos conscientes que en los buenos tiempos o en los malos tiempos, si se me permite esta expresión, debemos estar gozosos, hermanos. Si fueras al médico y el Señor permitiera que te den una mala noticia, posiblemente en ese momento te vas a derrumbar. Pero el gozo del Señor debe mantenerse, hermanos, porque estamos a puertas, si así el Señor lo quiere, de estar con Él. Pero como estamos tan aferrados a este mundo y a nuestras posesiones y a nuestro orgullo y a nuestra altivez, pues no lo podemos ver. Y hacemos la siguiente evaluación: y si yo me muero, el apartamento y todo lo que he conseguido, permítame y le corrijo, es que todo lo que usted ha conseguido es porque el Señor se lo ha permitido. Nada más, hermanos. Y si el Señor quisiera quitárselo, se lo quita. ¿Y quién es usted para decir lo contrario? Por eso, hermano, cada vez que Dios te provea algo o te dé algo, agradécele al Señor y regocíjate en el Señor. Hermanos, debemos entonces, primero, deleitarnos en la gracia de Dios. Segundo, experimentar la gracia de Dios. Tercero, estar conscientes de la gracia de Dios. Y mire lo último, hermanos, debemos poner nuestra confianza ¿en quién? En Cristo y en su palabra. Hermanos, no a desesperarnos, no a vivir en amargura, no a vivir en pleito, porque a veces, hermano, decimos que estamos en el gozo del Señor, pero peleamos todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo estamos amargados y todo el tiempo peleamos. Entonces yo le pregunto, ¿dónde está ese rayito de gozo? Peleamos en la casa. Hermano, una cosa es corregir, claro, y de pronto van a haber fricciones y se van a molestar. Pero otra cosa muy diferente, hermano, es estar todo el tiempo peleando, hermano, discutiendo. Hermanos, no se vuelva desesperante, viva en el gozo del Señor. No sea amargoso o amargosa, viva en el gozo del Señor. Hermano, meditemos en esto. Nuestro gozo en el Señor, el cual proclamamos todo el tiempo, cuando viene la adversidad, ¿realmente es nuestro deleite? Cuando viene una dificultad, ¿realmente usted se goza? ¿Usted dice, amén, qué bendición por esta dificultad? ¿O usted es de aquellos que dice, Señor, ¿por qué me pasó esto? Ahora, es lícito decir por qué. Y también es lícito decir para qué. Porque he escuchado a personas que le dicen a otros como consejo, no le diga a Dios por qué, no le pregunte por qué, sino para qué. No, mi hermano, pregúntele por qué y para qué. Porque el Señor nos da la respuesta en la Biblia. Hermanos, punto número 2. Y espero que en esta primera parte usted me haya entendido, hermanos. Punto número 2, hermanos. El chairó de Dios en toda la carta a los filipenses. Vamos a mirar el chairó de Dios, el gozo de Dios y el gozo que el Señor pone en nosotros en toda la carta a los filipenses. Es decir, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Hermanos, entonces vamos a mirar a continuación, a través del libro de los filipenses, cómo Pablo escribe en repetidas oportunidades sobre el regocijo que los creyentes deben tener en múltiples circunstancias. Mire que el apóstol Pablo, si usted ha leído esta carta muy juicioso y si quizás la ha estudiado, se va a dar cuenta, hermanos, de que el apóstol Pablo, ¿qué quiere hacer? Traer ánimo y consuelo. Pero también, hermanos, decirle a estos hermanos que se gocen en los buenos momentos. Vamos a mirar el primer versículo, hermanos. Filipenses 1:4. Acompáñenme, por favor, todos a Filipenses capítulo 1, versículo 4.
Dice la palabra del Señor, hermanos, Filipenses 1:4. ¿Sí están allí, hermanos? Lean conmigo, hermanos. Siempre en todas mis oraciones, rogando como, hermanos, con gozo por todos vosotros. Esta palabra gozo aquí en este texto es chairo también, porque vamos a ver también la palabra chará. ¿Cómo el apóstol Pablo estaba orando por los hermanos en Filipo? Con gozo, con gozo. Hermanos, cuando oremos por otros hermanos, oremos con gozo. Y no digamos estas expresiones, Señor, pobrecito, ayúdalo, Señor. Está como tan mal. Señor, bendícelo y ayúdale. Filipenses 1:18, hermanos. Sistemáticamente estamos viendo todos los versículos que hablan del gozo de Dios en la vida de un creyente. Dice, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto que me gozo y me gozaré aún. Entonces dice, note hermano, que cuando vamos al texto, se estaban levantando personas también a predicar de Cristo, pero de la manera incorrecta. Pero ¿qué dice Pablo? No importa, yo me gozo y me gozaré aún porque Cristo está siendo predicado, y es lo importante. Filipenses 1:25, hermanos. Filipenses 1:25 dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho. ¿Y qué más dice? Y gozo de la fe. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Ya hemos visto algunos versículos en el capítulo 1. Ahora vamos al capítulo 2. Dice, completad que mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses capítulo 2, versículos 16 al 18. Filipenses 2, versículo 16 al 18. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, que dice Pablo, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y mire el versículo 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, Filipenses 2:28. Filipenses 2:28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Filipenses 2:29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. ¿Se acuerda de quién está hablando ahí, hermanos? Sí, Señor. Filipenses 3:1. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Finalmente, hermanos, Filipenses 4:10. Dice el apóstol Pablo, en gran manera que me gocé en el Señor.
de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Hermanos, vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Y si el Señor lo permite, continuaremos de hoy en 8 días, hermanos. Yo espero que mis palabras, hermanos, hayan sido claras y que solamente los haya llevado a una sola cosa, hermanos. Cuando venga el tiempo de angustia o cuando venga el tiempo, hermanos, bueno, ¿qué debemos hacer? Gozaos en el Señor. ¿Te duele la espalda? Gózate en el Señor. ¿Te han detectado una enfermedad incurable? Gózate en el Señor. Amén, hermanos. Como conclusiones finales, hermanos. Miren la primera conclusión. El apóstol Pablo finaliza diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, nunca se le olvide este versículo y nunca se le olvide este libro, hermanos, porque es un libro que habla del gozo que un cristiano debe tener en la cárcel, fuera de la cárcel, en la dificultad más grande o en el gozo más amplio. Y nunca se le olvide esto, hermano, cuando el Señor te dé bienes económicos, hermano, di esto: yo me regocijo en el Señor, porque es el Señor quien me ha provisto lo que necesito. Segunda conclusión, hermanos, en medio de los conflictos, en medio de las persecuciones, en medio de las situaciones personales con otras personas, en medio de la necesidad, regocijaos en el Señor siempre. Y como aplicaciones, hermanos, recordemos que las aplicaciones pues son para aplicarlas, hermanos. Si usted sale de este lugar pero no pone en práctica esto que estamos diciendo, habremos perdido algunas horas, hermanos. Hermanos, primera aplicación: sobre todas nuestras situaciones, cualquiera que sea, nuestra correcta actitud, ¿cuál es, hermanos? Permanecer en el chairo de Dios. Amén. Cuando alguien te critique, te juzgue, cuando alguien te echa a un lado, hermano, si has hecho las cosas bien, el Señor te va a sacar adelante, pero el chairo de Dios nunca se puede ir de nuestro lado, jamás. Segunda aplicación, hermanos: nuestro gozo en el Señor, en el cual proclamamos cuando viene la adversidad, debe ser como nuestro verdadero deleite, hermanos. Cuando venga una adversidad, hermano, deleítate en Cristo. Deleítate, hermano. Cuando venga esa situación que tú no esperabas, deleítate en el Señor, hermanos. ¿Sí me escuchan, hermanos? Finalmente, hermanos, nuestro gozo proviene de Cristo Jesús, solamente de Él. Hermano, quiero preguntarte: ¿estás pasando una dificultad? ¿Estás viviendo algo terrible en tu mente, en tu corazón? ¿No la estás pasando bien en este momento? O al contrario, hermano, el Señor te está bendiciendo tanto que debes decir como Moisés: ya no más, Señor. Si es una o si es la otra, gózate en el Señor, hermanos. Porque si no te gozas en el Señor, hermano, serás un mal ejemplo. Serás un mal ejemplo. Ponte de pie en esta mañana, querido hermano, querido joven, querido niño, y vamos a orar. Por favor, incline su rostro conmigo y oremos al Señor. Amado y buen Padre, aquí estamos una vez más delante de ti. Señor, hemos reflexionado en esta escuela dominical y en esta mañana de las
las múltiples situaciones que podemos vivir en nuestra vida. Es más, Señor, te agradecemos por esas situaciones difíciles que nos has permitido pasar, unas porque tú lo has permitido para nuestra formación y otras porque hemos sido tercos y no hemos acatado la orden. Yo te pido, Señor, que fortalezcas a mi hermano, que fortalezcas a mi hermana, que ayudes, Señor eterno, a cada uno de los hermanos que están aquí en esta mañana y a aquellos que nos ven. Por favor, Señor, que podamos decir siempre, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ayuda a mi hermano, porque quizás no la está pasando bien. Ayúdale y guíale, Padre, en la bondad. Te lo pedimos, Señor. Que tu gracia soberana lo ayude. Que tu amor infinito, Padre, esté en él o en ella. Oh, mi Dios, perdónanos, Señor, porque solamente en ocasiones existe gozo cuando todo va bien, pero cuando las cosas no marchan bien, se olvida. Oh, Señor, ayúdanos a meditar y a entender en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos despedimos de los hermanos que hoy han estado con nosotros. El Señor les bendiga.